Nombre es Marmione Chan, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y esto es el curso de Técnicas de Litigación Oral. Comenzaremos con explicar qué es la argumentación, cómo se da una argumentación, el método para poder realizar una muy buena argumentación, en- y qué cosa no es una argumentación o un argumento no válido, ¿sí? Entonces daremos inicios en breves momentos. Listo. Para poder argumentar, en primer lugar, debemos establecer nuestras ideas, tenerlas claras, concisas, tener un esquema con el cual vamos a poder dar a conocer en un momento de nuestra argumentación en, en un litigio dentro de un juicio. Tenemos que tener un argumento ya sea de defensa o ya sea de demanda, es decir, demandar. Eh, Debemos identificar, para esto debemos evaluar los argumentos que tenemos. Si tenemos 5 argumentos, los 5 lo evaluamos. Debemos identificar es el tema que queremos argumentar, en primer lugar. En segundo lugar, debemos calificar los temas claves que se encuentran dentro de esas ideas para poder argumentar, ¿correcto? Debemos eliminar la ambigüedad, es decir, no puede haber un argumento que sea vacilante o dubitativo. No puede dar a lugar a una duda dentro de este. Tampoco la vaguedad, es decir, establecer un tema que queremos, no sé, por ejemplo, queremos hablar del aborto y como que de ahí nos desviamos del aborto a otro tema como la eutanasia, que divague, que hay una vaguedad, o sea, que te disperse de el tema del objetivo que debes dar a conocer o que quieres dar a conocer. Podemos añadir premisas implícitas, conclusiones implícitas, es decir, que se dan a entender o sobreentender lo que argumentemos, ya sea de manera escrita o de manera oral. En ese caso vamos a hacerlo de manera oral. Correcto. También debemos identificar cuáles son las consecuencias de las premisas que estamos utilizando, de esos argumentos que estamos utilizando. ¿Qué consecuencias argumentativas nos va a dar? Y sobre todo, ¿qué consecuencias de argumentación jurídica nos va a brindar? O podemos dar a entender, ¿no? Vamos a hacer evaluar las teorías, vamos a hacer la parte práctica también. Tenemos que evaluar las fuentes de nuestro argumento, es decir, nuestra fuente debe ser sólida, conciso y que esté establecido por nuestra normativa y que sume también a los medios probatorios con el cual vas a poder sustentar tus argumentos, ya sea de defensa o de demanda, como abogado de tu cliente. Eh, También debemos, por ejemplo, también la parte heurística eh, de la argumentación, ¿no? Es decir, lo que generalmente puede suceder o se establece que, eh, por ejemplo, si cometes accidentalmente, atropellas a una persona, has atentado contra la vida de una persona, es decir, te pueden acusar de tentativa en primer grado de homicidio, ¿correcto? Entonces, ¿a quién le creerías? ¿A una persona que pasa por la calle o a un abogado con el cual ya tienes confianza o vas a establecer una relación eh, porque sabes que ese abogado te puede ayudar? Es decir, el abogado te tiene que ayudar para poder argumentar tu defensa.
¿correcto? Entonces tenemos también lo que es, o debemos dar a conocer o establecer los rasgos propios de la argumentación, ¿sí? Es decir, reflejar la posición del interlocutor, en ese caso soy yo, ¿correcto? Expresar adecuadamente los acuerdos, ya sea generales, específicos, dar reconocimiento de lo aprendido, ¿correcto? También debe dar las críticas que tengamos o las objeciones que tengamos, ¿correcto? Debemos establecer también estrategias, distintas estrategias. No me basta con una sola, no tengo que tener una, dos, tres, cuatro, cinco, si es posible, para poder prevenir aquello que puede tumbar a tu primera argumentación. Entonces, tienes que prevenir, tienes que establecer distintas estrategias para la cual vas a llegar a argumentar tu posición, tu punto, tu idea, ¿correcto? Entonces, podemos establecer lo que es una argumentación cooperativa, ¿correcto? Eh, es decir, no deformar o no manipular la forma del cual está establecido tu argumento desde la perspectiva del interlocutor, o sea, de la persona que está comunicando, como por ejemplo lo estoy haciendo yo actualmente, ¿no? Tenemos que ser claros, no debemos ahondar en distintos puntos, sino ser claros, concisos, para poder hacer llegar nuestro mensaje a las personas. Eh, eh, Otro punto es evitar eludir, ¿correcto? La carga de la prueba y no solo argumentar firmemente las críticas, no blindarnos de las críticas, es decir, si alguien me dice algo, en ese caso un abogado me quiere tumbar mi argumento, yo debo estar firme para poder prevenir, con eso sumado a las estrategias, para poder defender mi idea y que no tumbe ese argumento que ya tengo. Si ya tengo ese argumento, gracias a las premisas ya establecidas, entonces mis argumentos se mantienen firmes y no se tumba, no se cae. Por eso es importante tener una buena argumentación. En nuestro discurso debemos tener establecido ya nuestras premisas y las conclusiones que vamos a hacer llegar para poder mantener nuestra idea firme, nuestra defensa o nuestra demanda. En caso de demanda, pues nuestra demanda. ¿Correcto? Para esto debemos mm, distinguir las distintos tipos de justificaciones que puede haber, ya sea justificación interna, justificación externa. Por ejemplo, debemos utilizar las fuentes del derecho, como es la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre y también las declaraciones de voluntad, ¿correcto? Entonces, eso debemos establecerlo de manera correcta. Acá vamos a ver lo que es una premisa mayor, lo que es una premisa menor, lo que es la conclusión. En caso de la premisa mayor, es una premisa normativa, es decir, que está establecida en el derecho, ¿correcto? Eh, en caso de una premisa menor, podemos establecer premisas también fácticas o manuales menores, ¿sí? En la conclusión está nuestra argumentación sostenible, es decir, una argumentación jurídica que nos va a brindar de acuerdo a las premisas, tanto mayor y menor que tengamos. Ahora, si nuestra conclusión no guardara relación con con las premisas, es decir,
que esta conclusión se contradice con las premisas A, B, C, D, E, entonces chocan. Si esto es A, esto debe de ser la formación de esas cinco partes que me han formado A. Debe ser igual, que sumen y te den una respuesta objetiva y de acuerdo a lo que ya tienes en tus premisas. Si tienes esas cinco premisas, pues las cinco deben dar una sola conclusión, pero que ninguna de estas se contradiga. Porque si sucede que se contradice, entonces tenemos un argumento no válido o puede tratarse también de una falacia. Para esto voy a eh, dar a conocer cómo podemos identificar un argumento, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, tengo 13 puntos, tengo punto uno, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, punto 10, punto 11, punto 12, punto 13, ¿no? Entonces, todos esos 13 puntos debe darme una conclusión lógica. No puede establecerse una controversia. Esos 13 puntos debe darme mi argumentación jurídica establecida, mi argumentación sostenible, válida, donde no haya ninguna tautología, es decir, que no haya contradicción, que no se presente una falacia, que no tiene que ver con una argumentación, es decir, que la falacia se desvíe de la parte sostenible de la argumentación. Además, debemos establecer que para las justificaciones, tanto internas como externas, debemos establecer o aludir a los casos prácticos que tienen una finalidad mm, muy aplicable y muy útil. En este caso, también debemos establecer, por ejemplo, que no haya ninguna contradicción, valga la redundancia, y debemos preguntarnos, ¿esa premisa es jurídica? ¿Está claro? ¿Hay contradicción en esa premisa? Puede haber distintos temas, pueden haber temas complejos, puede presentarse una fuente externa, y para esto debemos establecer filtros que tengan ciertos requisitos para poder establecer las consecuencias jurídicas que posteriormente se estaría estableciendo mediante la conclusión, ¿correcto? Por ejemplo, tengo mi premisa sobre la eutanasia, ¿correcto? Es decir, se dice, en el Perú no está establecido o no está permitido la eutanasia pasiva. ¿Qué es la eutanasia pasiva? Es hacer que otra persona muera, la persona muera lentamente, pero por otro lado tenemos otra premisa. La ley de derecho a la salud, una persona puede aceptar o rechazar un tratamiento. Entonces tenemos que el resultado, la conclusión es que la eutanasia puede darse en el Perú porque
No es porque en la ley de salud está permitida, aunque es de manera implícita, porque supuestamente legalmente no está permitida, pero establecemos que la ley de salud, sin una persona, por ejemplo, que tiene cáncer, puede, si quiere aceptar el tratamiento, si quiere no, entonces establecemos que hay una eutanasia pasiva. Podemos concluir eso, porque no hay una, aunque hay una contradicción implícita, pero es algo que se, se da actualmente. Por ejemplo, premisa mayor, dice la Ley General de Salud, el paciente puede, puede aceptar o no aceptar el tratamiento, correcto, está normatizado, positivizado, ¿cierto? Entonces, la otra premisa establece lo siguiente: la eutanasia no está permitida, pero podemos concluir que la eutanasia está permitida por la ley o la Ley General de Salud permite la eutanasia, aunque en este caso es pasiva, ¿correcto? ¿Por qué? Porque así se estableció en la ley sobre que el paciente puede o no aceptar. Entonces, es una eutanasia tipo pasiva, aunque lo diga implícitamente, porque no está fuera del marco normativo. Pero es así, así lo establece nuestra normativa. Por lo tanto, en el Perú está permitido la eutanasia pasiva. ¿Por qué? Porque la persona está muriendo, pero sin recibir tratamiento, que es una forma de matar a una persona. Caso contrario, es una eutanasia activa, que eso en otros países, ¿correcto? Donde el paciente dice, ojo que tiene que ser un paciente con una enfermedad terminal. Para esto, la eutanasia solo se practica en pacientes con enfermedades terminales. Generalmente en las normativas o en los países que se aplica es que le quedan 6 meses de vida. Entonces, para ello se establece la eutanasia y que sea muy sufrible esta enfermedad. Obviamente que lo vuelvan los médicos y todo ello. No, entonces establecemos lo siguiente. La eutanasia se aplica solo en pacientes con enfermedades terminales. Eso explica la normativa. En este caso de otros países que se ha permitido. Segunda premisa menor. La eutanasia está permitido para todos. Podemos concluir que hay una contradicción. Hay una especie de tautología. ¿Por qué? Porque dice, entonces podemos concluir que la eutanasia al final sí se ha permitido para todos los países. Y no es así, solo está establecido para 5, es algo real. Y lo podemos ver por la fuente del derecho, por la doctrina o la jurisprudencia ya establecida que hay precedentes anteriores sobre la eutanasia. Entonces, es un argumento no válido. El anterior era un argumento jurídico, porque es algo positivizado, normativizado, y que podemos comprobarlo, como ya mencioné anteriormente, con fuentes del derecho. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.